Bien, ¿cómo están, jóvenes? Buenos días, empezamos la clase. ¿Me confirman el audio, por favor, si está llegando correctamente? Buenos días, Inge. Sí se escucha. Eso es, gracias. Bueno, tenemos planificada la entrega de una práctica para el día de mañana, así es que hoy nos vamos a ocupar de revisar dudas que ustedes pudiesen tener al respecto. Voy a poner en la pantalla la práctica. Acá está. Se trata de los ejercicios 89 al 132 del capítulo 11, libro de clase, múltiplos de 4. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a trabajar en la pizarra. ¿Ok? Vamos a compartir la pantalla. Acá está nuestra plataforma, lo que acabo de leer. Fecha de entrega el día de mañana. Y la pizarra la tenemos aquí. Vayan ingresando, por favor. Ya hemos hablado de esto en clases pasadas. Los que siguen con dificultades para ingresar, bueno, ya no hay mucho que yo les pueda decir. Simplemente revisen la grabación y ahora mientras estén en línea yo les voy a compartir el acceso a la misma para que puedan trabajar. ¿Ok? Entonces, hacemos ahora ejercicios. Les toca hablar a ustedes, por favor. ¿Qué problema quieren resolver de la práctica? Y por favor que no sea el primer ejercicio, justo el último de la práctica, porque ese es el más enredado, el más sofisticado de los ejercicios. Hay muchos problemas con mucha riqueza, eh, obviando a los últimos, que reitero son los más elaborados de los ejercicios. Eso los podemos ver después. Primero veamos algunos ejercicios básicos. ¿Ya? Entonces, dudas, por favor. ¿Qué ejercicio desean resolver? El 11.96 podría ser Inge. Perfecto. Si puedes colocar en la pizarra de una vez el ejercicio, así ganamos un poquito de tiempo. Yo voy a tratar de buscarlo ahora mismo. No pueden salir Inge a la pista. Estoy con móvil. Ya. O alguien que nos pueda colaborar, que tenga una conexión ya más ágil. Yo estoy ahorita cargando el libro, seguramente pueden verlo en la pantalla, pero hasta que cargue va a pasar unos segundos. ¿Qué ejercicio nos dijo, joven? 11.96. El 96. A ver, alguien que me pueda colaborar, por favor, con el problema 96. Necesito que lo pegue en la pizarra. Es bastante más lento hacerlo por acá. Vemos acá el problema 1196. Está buena la pregunta porque en realidad ese ejercicio tiene que estar excluido. Voy a compartir y les explico por qué no forma parte de la práctica. Vayan todos abriendo su libro, por favor. El problema 1196 que enseguida les voy a compartir. Aquí está.
No forma parte de la práctica por una razón importante. Es un problema de movimiento tridimensional y no estamos resolviendo ejercicios de movimiento tridimensional en este tema. Por lo tanto, por favor, este problema sáltenlo. No forma parte del curso. Si bien lo dije al empezar el tema, pero tal vez no todos me hayan entendido lo que quería decir con esto. Ejercicios de movimiento en el espacio, como este, por ejemplo, esta figura, no forma parte de este curso. Estamos solamente analizando movimiento en el plano. Por eso nuestro tema se llama cinemática en 2D. Y fíjense que justo en el libro le han puesto un color rojo a este ejercicio, le han puesto un asterisco para hacer notar que es un problema diferente a los otros. Entonces, olvídense de este, no forma parte de la práctica. ¿Ok? Vamos a otro, por favor. Siguiente ejercicio. ¿Quién propone alguno? Inge, buen día. El 122. Perfecto. Vamos al 122. Excelente. Este sí. Este sin lugar a dudas tiene que entrar. 122, vamos a llevarnos el problema a la pizarra. Enseguida va a aparecer en la pizarra. Y la figura que la tenemos aquí. Muy bien. Ok, entonces ahora todos trabajamos acá en la pizarra. Vamos a comenzar leyendo el ejercicio. Dice, los instrumentos de un avión en vuelo horizontal estabilizado indican que la velocidad relativa al aire, lo que se conoce como velocidad aérea, es de 120 kilómetros hora y la dirección del vector de velocidad relativa, llamado rumbo, es 70 grados al este del norte. Los instrumentos en tierra indican que la velocidad del avión, velocidad con respecto a la tierra, es de 110 kilómetros hora y la dirección del vuelo, lo que se llama curso, es 60 grados al este del norte. Determine la velocidad y la dirección del viento. Muy bien, este ejercicio exige un preámbulo que tendríamos que anotarlo acá. Aquí voy a hacerme un previo. Primera cosa que requiero es la ecuación del movimiento relativo. En términos de velocidades, esto se puede escribir así, donde lo que estamos anotando son los vectores de velocidad, dos móviles B y A que se están moviendo y una velocidad relativa de B respecto de A. Ahora,
Estos problemas que involucran a aviones o que involucran a barcos, también podría darse esta situación en un barco, eh, que tienen que ver con ya sea aire, viento, agua en el caso de un barco, etcétera, que pueden alterar el movimiento de un bote, de un avión, etcétera. Son todos muy parecidos. A ver, la clave es la siguiente. Vamos a suponer que yo estoy en la orilla, no le vamos a llamar A para no confundir, estoy en la orilla, por ejemplo, P, y quiero moverme en línea recta horizontal y llegar a la otra orilla, supongamos que este es Q. Yo me estoy imaginando que esto es el cauce de un río, por acá está pasando el flujo, esto es un río, ¿de acuerdo? Esto es mi preámbulo, es para que me entiendan la idea simplemente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo estoy en mi bote, en la lancha, en la orilla P y quiero llegar exactamente a la orilla Q, tengo que tomar en cuenta la velocidad del río. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo enfilo el bote justo hacia Q y no tomo en cuenta la velocidad del río, ¿dónde voy a llegar? ¿Dónde creen que llegaría si es que yo apunto justamente en la dirección hacia Q? Pues lo que va a pasar es que el río, que tiene una velocidad, me va a empujar hacia arriba en este sentido y al final mi velocidad va a ser esta. O sea, mi movimiento, yo estaba suponiendo que iba a ser horizontal, pero como el río se está moviendo hacia arriba en este caso, la velocidad total termina siendo esta inclinada. ¿De acuerdo? Entonces, tranquilamente yo podría aplicar esta ecuación de movimiento relativo para esto. Yo podría decir, yo tengo mi velocidad, este soy yo, pongamos BB, pero el río se está moviendo con una velocidad, supongamos BA, hacia arriba. Entonces yo tengo una velocidad relativa al río horizontal, pero mi velocidad real es una velocidad con una inclinación, por ejemplo, alfa, ya que el río tiene su propia velocidad. Entonces, si mi objetivo es llegar exactamente a Q, ¿hacia dónde tendría que apuntar de partida? ¿Quién me puede decir? Hacia abajo de Q. Hacia abajo de Q, claro, sin lugar a dudas. Esto sería algo así. Yo tendría que moverme en este sentido, aprovechando que hay una velocidad en este otro, para que mi velocidad total sea horizontal. Entonces, otra vez, esto sería P, supongamos, y esto sería Q. Entonces, la velocidad relativa tendría que ser hacia abajo, con un ángulo hacia abajo, aprovechando que hay una velocidad del río que apunta hacia arriba, y finalmente mi velocidad real, la total, va a ser horizontal, que es lo que yo quería. Esto que acabo de mostrar en un río se aplica también muy bien a la aeronavegación. Si el piloto del avión despega del aeropuerto de Cochabamba y tiene que ir hasta el aeropuerto de La Paz, no puede apuntarle en línea recta de una ciudad a la otra, porque le va a pasar lo mismo que al bote. Mucho interesa la velocidad del viento, y esta velocidad lo llevará ya sea hacia un lado o hacia el otro. ¿De acuerdo? Obviamente los aviones grandes, esos aviones comerciales con mucha potencia, no tienen tanto este problema, pero aún así tienen que hacer pequeños ajustes en su rumbo para poder llegar a destino correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acá los datos que nos dan, ahora sí voy al problema como tal.
La primera velocidad que nos dan, llamada velocidad aérea, es de 120 kilómetros hora. ¿De acuerdo? Es la velocidad del avión, pero con respecto al aire. Es decir, con respecto al viento, vamos a poner. A ver, para no hacer muy largo esto, voy a utilizar la siguiente denominación, ¿de acuerdo? VA va a ser la velocidad del avión. VV va a ser la velocidad del viento o del aire. Y la velocidad del avión respecto al viento es la relativa. Relativa. Del avión respecto o relativa al aire. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál de esas velocidades nos han dado de dato? Pues la primera de esas es la relativa. O sea, justo esta última que acabo de anotar. Voy a ponerlo en la lámina de al lado. La velocidad del avión relativa al aire o al viento es de 120 kilómetros hora. 120 kilómetros hora. Y el ángulo, fíjense, es de 70 grados al este del norte. A ese ángulo le llaman rumbo. O sea, la velocidad relativa es el rumbo. 70 grados al este del norte, aquí se ve en la figura, el norte está arriba, 70 grados desde ahí. Entonces, visto desde el norte, el ángulo está a 70 grados. Eso es uno. El otro dato que nos dan es que los instrumentos en tierra indican que la velocidad del avión con respecto a tierra es de 110. Esta sería la velocidad real. Esa es la velocidad VA, la del avión. Esta es entonces un poco más chica. ¿Se está escuchando? Aquí me sale como si se hubiese cortado. A ver, alguien me confirma si se está escuchando. Se escucha entrecortado, Inge. Se escucha entrecortado. A ver. Ahora se logra escuchar. ¿Alguien me puede confirmar? Hola, hola, ¿me logran escuchar? Hola, hola. Retomamos donde nos habíamos quedado. Estoy acá. Entonces, decíamos, la velocidad que nos han dado de datos, 120 kilómetros hora, para un ángulo de 70 grados, es esta velocidad, es la del rumbo. ¿Ya? Es la velocidad del avión relativa al viento, relativa al aire. Mientras que la otra velocidad, la de 110, está a un ángulo de 60 grados y a eso se llama el curso. Entonces vamos a anotar acá. Esta velocidad es de 110 kilómetros hora. Y el ángulo es parecido al anterior, exactamente 60 grados. Eso dice el problema.
A eso se llama el curso. Con esto se pide determinar la velocidad y dirección del viento. Ah, ya, entonces me están pidiendo la velocidad del viento. Ahí está. Listo. ¿Qué es lo que decía la teoría? Este triángulo de vectores que están en verde, la relativa más la del agua en este ejercicio, en este análisis, o puede ser en el problema el viento, da la velocidad real. Este triángulo de vectores necesito. Acá. ¿Cómo sería el asunto? La real es la velocidad VA. Entonces yo voy a hacer mi gráfico respecto de estas coordenadas con el norte hacia arriba. La velocidad relativa y la velocidad real. La velocidad real está aquí, a 60 grados. Esto está a 60 grados. Y la otra está a 70 vista desde arriba. Entonces esta sería la velocidad VA. Y la otra estaría más o menos por acá. ¿Qué velocidad sería este? Pues la relativa. Ahí está. VA está a un ángulo de 60 grados, mientras que la relativa está a un ángulo de 70 grados, como indica la figura. Y el vector que está faltando sería este. Esta sería la velocidad del viento. Entonces la ecuación sería la velocidad de A, o sea, del avión, es igual a la velocidad del viento más la relativa del avión respecto al viento. ¿De acuerdo? ¿Qué nos están pidiendo de acá? Pues la velocidad del viento. Entonces despejo, velocidad del viento es la velocidad de A menos la relativa. Entonces no había sido muy complicado el ejercicio, simplemente había que ubicar esta situación, ¿ya? Entonces, como verán acá, la velocidad del viento es simplemente la del avión menos la relativa. La del avión está acá y la relativa está acá. Entonces, ¿cuánto da esta resta? VA menos la relativa. ¿Alguien me puede decir? ¿10? 10. Mi pregunta trataba de inducir esa respuesta, ¿no? Trataba de, a ver si me dicen que la respuesta es 10, porque en realidad la respuesta no es 10. Hay que entender que esta es una resta vectorial. Entonces no puedo decir 110 menos 120, resultado menos 10 y listo. No, esa no es la forma correcta. Tengo que trabajar con vectores. Entonces esta resta se le escribe así: la componente de VA en X menos la componente de la relativa en X, esa va a ser la componente en X de BB, y la componente en Y menos la componente en Y de la relativa. Ese es el resultado. Entonces ahora yo necesito las componentes. Y claro, tengo que aclarar qué cosa es X y qué cosa es Y. Podríamos decir que en coordenadas cartesianas esto es X y esto es Y. Entonces, la velocidad de A en componentes X y Y, ¿cuánto sería? La velocidad de A es 110. 110 por. El ángulo es 60 grados. Entonces, ¿cuánto es la componente de la velocidad de A en X? Acá hay, bueno, en este caso, como el ángulo que me han dado es 60 grados, medido desde la vertical, esto sería por el seno de 60, ¿verdad?
Y al otro lado me quedaría 110 por el coseno. Ambos positivos porque la velocidad de A apunta a la derecha y arriba. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, calculadora, ¿cuánto es 110 por el seno de 60? Noventa y 95.3. 90 y 95,3. eso es. Ahí está. Vayan verificando, por favor. Si alguien tiene otro resultado, nos avisa. Al otro lado, 110 por el coseno de 60. 55. Punto cero. Sí, Inge. Bueno, 50. Sí. Punto cero, ¿no? Porque claro, coseno de 60 es un medio, la mitad de 110 es 55 clavados, sin decimales. Esta es la velocidad de A. Entonces ya tendría la componente en X, que es 95,3 positiva, y la componente en Y, que es 55. Ahora voy a la otra velocidad, voy a la relativa. Ahí está, directamente a las componentes. Fíjense que la relativa tiene magnitud 120 y su ángulo es 70. Entonces sería 120 por el seno de 70 en la horizontal y 120 por el coseno de 70 en la vertical. A ver, ¿me dictan cuánto daría esta velocidad? 41,04. Eso es 0,4. ¿Y la otra? ¿Me dictan, por favor? Ese es de coseno, Inge, me he equivocado. Ah, ya, está al revés. Entonces voy a copiar aquí 41,04, esta es la otra, y corregimos la primera. Eso es. ¿Cuánto sale entonces la de X? 112,8. Ahí está, 112,8. Listo. ¿Lo ven todos? Estoy descomponiendo simplemente los vectores en X y en Y. ¿Y cómo saco la componente? Pues multiplico por coseno o por seno según corresponda. En este caso, en X es por seno y en Y es por coseno. Bueno, ¿está bien esta velocidad? Sí, Inge. Eso es, excelente. Entonces, ya está. Ahora sí hacemos la resta. Ya tendríamos esta relativa en X y esta relativa en Y. Ahí están sus componentes. Ahora recién hago la resta. Las X entre sí, las Y entre sí, hago la resta por separado. Esto lo voy a apuntar en la hoja de al lado. Entonces, resultado, a ver, velocidad del viento igual. Agarramos la componente en X de A y eso es 95,3. A esto le restamos la X de la relativa y la X de la relativa es 112,8. Ahí está. La otra velocidad, la de Y, es 55. Y la relativa es 41,04. ¿Cuánto da esta velocidad? Negativo 17,5 y 13,96. Perfecto.
Entonces anotamos negativo, otra vez por favor. 17,5 y 13,96. 13,96. Perfecto, ahí está. Yo estoy utilizando a lo largo de todas estas clases no coma, sino punto. Pero si ustedes quieren usar coma, está muy bien también, no pasa nada. Listo, ese es el resultado. ¿Qué significa esta velocidad? Fíjense en nuestro sistema de referencia X y Y que habíamos puesto. Este nuestro vector nos está quedando hacia la izquierda. Por eso es 17.5 negativo. Y hacia arriba. Esto es 13,96 hacia arriba. Por eso es hacia arriba, o sea, al norte. Y de ese otro lado 17.5. ¿No es verdad? El signo negativo ya está acá contemplado porque estoy dibujando la flecha a la izquierda. Entonces la velocidad total estaría aquí. Esta es la velocidad total. ¿Cuánto vale esa velocidad total? Pues Pitágoras, 17,5 al cuadrado más 13,96 al cuadrado. ¿Cuánto sale? $22,4. Eso es. Esta es la velocidad. Pero como estoy hablando de un vector, entonces tengo que aclarar el ángulo. Acá podríamos llamarle alfa a este ángulo y claramente es un ángulo en el segundo cuadrante. Entonces ya lo voy a anotar así. ¿Cuánto vale alfa? Bueno, alfa es el arco tangente de 13,96 sobre 17,5. ¿Cuánto sale? $38,6. Ya, no escuché muy bien. 30 y 38,6. 18,6. eso es. Excelente. 38,6 grados. Entonces aquí pongo eso en mi resultado. 38,6 grados. Y este sería el resultado final. Ahí está. Entonces, esta había sido la velocidad del viento. Y claro, tiene mucho sentido, porque si ustedes se fijan, la velocidad relativa iba así, hacia abajo, digamos, o sea, con menos pendiente, pero ya que el viento tiene una velocidad en el segundo cuadrante, hace que la velocidad real del avión sea un poco hacia arriba. Es justo por el motivo que aquí estamos viendo, la velocidad del viento es así. ¿De acuerdo? Eso nomás es el cálculo en este ejercicio. A ver si todos me están entendiendo, por favor. O aclaramos algo. Una pregunta, para hallar el ángulo, ¿no se utiliza menos 17,5? No entiendo. Sí he usado el 17,5. Sí, pero salía menos 17,5. Ah, ok. ¿No es No. necesario el menos? No, porque el ángulo es este, ¿no? El ángulo está aquí y esto es un triángulo rectángulo en el que los signos no tienen ninguna importancia. Este ángulo es 13,96 entre 17,5, arco tangente a esa división.
El signo negativo para lo único que sirve es para notar que la velocidad apunta en el segundo cuadrante. Fíjense que si hubiese sido positivo, hubiese tenido que colocar la componente horizontal a la derecha y me hubiese quedado la velocidad apuntando en el primer cuadrante, a la derecha y arriba. ¿De acuerdo? No para el ángulo. ¿Ok? Bueno, ese es el resultado. Recuerden que movimiento relativo significa dos objetos se están moviendo, en este caso el avión y el viento. Entonces, el resultado es la suma vectorial de ambas velocidades. En este caso, la del viento más la relativa. Y cuando yo calculo una relativa, es como si yo hiciera de cuenta que el vehículo, que uno de los vehículos está en reposo. En este caso estamos calculando respecto del viento. Es como si dijéramos, en el caso de no haber viento, ¿cuál sería la velocidad? ¿De acuerdo? Bueno, si hay alguna pregunta, jóvenes, caso contrario pasamos a otro ejercicio. Inge, una pregunta. signo de continuidad. Sí, a ver, un poquito más fuerte, no logro escuchar bien. ¿Por qué utilizó seno de 60 en el eje X? ¿No era coseno? ¿Tú me podrías decir cómo se calcula el coseno en función de cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa? ¿Qué es el coseno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es el coseno. Cateto adyacente, perdón, sobre Tienes que, hipotenusa. por favor, muchachos, por favor. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Ahí está la respuesta a lo que me has preguntado. A ver, las cosas que uno tiene que memorizar. Entonces, cuando Perdón un ratito, voy a terminar de explicar esto. Las cosas que uno tiene que memorizar son las que traen el concepto o la definición y no reglas mecánicas. Eso de que el coseno es en X y el seno es en Y, esa es una regla que no sirve para nada. Olvídense de esa regla. Lo que tienen que memorizar es que el cateto adyacente entre la hipotenusa es el coseno y el cateto opuesto entre la hipotenusa es el seno. Eso es lo que hay que memorizar. Después, que en X en algún caso sirva el coseno y en otro el seno, dependerá de dónde esté el ángulo. Muchachos, si yo tengo, a ver, voy a irme a otra hoja. Si yo tengo, como en este caso, ahí está mi vector. Este es el vector. Y yo quiero la componente horizontal, podríamos llamarle AX. Y el ángulo que me han dado es este, que está aquí arriba. ¿Cuál es la componente en X? ¿Cómo sacan la componente en X? Tienen que multiplicar la magnitud del vector por seno o por coseno. Seno. Eso. Claro. ¿Quién dijo que la componente en X tiene que ser siempre coseno? Ah, otra cosa es que me den de ángulo el de abajo. En ese caso, la componente en X es el módulo por el coseno del ángulo de abajo. Ah, bueno. Y ahora me voy a aprender de memoria algo acá. No, lo único que me tengo que aprender de memoria es que es coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ok? Eso es. A ver, alguien me estaba haciendo otra pregunta. Adelante.
Adelante, adelante. Y que entonces cuando tú sacas los resultados, digamos, negativo, no consideramos, no solo nos está diciendo, digamos, una punta y lo que tomamos así, sí, sí, uno, ¿no? Sí, porque el negativo que está saliendo aquí, este negativo, lo único que quiere decir es que el vector está apuntando hacia la izquierda. Nada más. De nuevo, aquí lo que tiene que memorizar no es si pongo positivo o pongo negativo. Lo que tiene que memorizar es qué significa el ángulo o qué significa el signo negativo. Negativo significa que si usted definió positivo a la derecha, este es un vector que apunta a la izquierda, nada más. ¿Quién ha definido que el positivo era a la derecha? Pues el que está resolviendo el ejercicio. Así que para unos es negativo, para otros es positivo. Si yo hubiese puesto el eje X positivo a la izquierda, entonces no me hubiera salido negativo, sino me hubiera salido positivo. ¿Cambia en algo la situación? En nada, sigue siendo lo mismo. Solo que para mí, en mi nuevo marco de referencia, este signo hubiera sido positivo. Pero lo que importa es hacer notar que esta velocidad apunta hacia el lado izquierdo. Eso es lo que nadie va a confundir ahí. Si yo digo que esta velocidad está yendo a la izquierda, no importa que tú le llames positivo a eso o yo le llame negativo a eso, da exactamente lo mismo. Lo que importa es que esa velocidad es a la izquierda. El signo negativo solo sirve para el que ha puesto el sistema de referencia para que se oriente. Una vez se da cuenta que esto es velocidad a la izquierda, el signo no le sirve más. Ya lo ha usado a su signo. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, entonces esta parte está muy relacionada con suma de vectores. Suma de vectores, resta de vectores, cómo sacar componentes de un vector, cómo a partir de las componentes regreso al vector original y a su ángulo, etc. Eso es esta parte. ¿Ya? Si hay alguna pregunta más sobre este tema, por favor, o sobre este ejercicio. Perfecto. Pasemos a otro. Ustedes me dirán qué ejercicio quieren revisar. 116. 116, excelente. Vamos al 116. Enseguida les comparto la pantalla. En la grabación se está viendo que estoy copiando el ejercicio del libro. El 116 es un problema que está marcado también con color rojo y con asterisco, así es que debe ser un ejercicio un poquito más elaborado. Pero es un problema de movimiento parabólico. Aquí está el 116. ¿Me confirman si se está viendo en la pizarra, por favor? Sí, se ve. ¿Se está viendo en la pizarra? ¿Alguien me puede confirmar? Sí se ve, ingeniero. Eso es. Bueno, leamos lo que dice. Claramente es un movimiento parabólico. El texto dice que una boquilla A descarga agua a una velocidad inicial de 36 pies sobre segundo. Me voy a ir anotando estos datos. Velocidad inicial 36 pies sobre segundo. Con un ángulo alfa que no conozco, medido con respecto al horizontal. Aquí se ve en la figura. ¿De acuerdo? El resto de los datos lo estoy viendo en la figura.
Por ejemplo, miren esta distancia de 13.5 pies hasta la pared. Se nota que es un chorro de agua que está saliendo de la manguera que está sosteniendo el bombero. Sale el chorro de agua, pasa por la parte más alta del edificio y llega hasta este punto. Hay una distancia D que no conozco en principio, hay una altura de 18 pies. Como todo está en pies, me voy a anotar aquí el valor de la aceleración gravitacional para no equivocarme. ¿Cuánto vale G en unidades inglesas? 32.2. Eso es, 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Eso es. Listo, entonces dice, determine la distancia D, aquí está la distancia D, hasta el punto más lejano B sobre el techo al que puede llegar el agua. Luego el correspondiente ángulo alfa. Verifique que el chorro de agua supere el borde del techo. Ah, muy bien. Entonces esto es muy interesante. Este movimiento parabólico lo podríamos analizar con un sistema de referencia como el que estoy dibujando. Voy a llamarle Y positivo arriba, X positivo a la derecha. Yo estoy definiendo esto. Si hubiese puesto el X hacia la izquierda positivo, no va a cambiar en nada la física de este problema. O sea, el resultado va a seguir siendo el mismo. Solo que los signos van a cambiar. Pero ¿qué importa el signo? Al único que le interesa el signo es al que ha puesto el sistema de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, veamos lo que tenemos acá. El proyectil lo voy a dibujar, o la velocidad inicial, mejor dicho, la voy a poner así. Esta es la velocidad inicial. Es un vector. El ángulo de lanzamiento me piden en el problema que se llame alfa. Entonces yo le voy a llamar alfa. Y el chorro, el movimiento parabólico, viene así. Y termina más o menos por acá. En medio de esto hay un obstáculo. El obstáculo es el edificio. Entonces más o menos por acá está el edificio. Este es un obstáculo. Y el edificio continúa por acá. Y esto es así. Y esto va así. Hasta aquí me interesa que llegue. Bueno, tal vez alguien me va a decir, ¿acaso llega al borde? Entonces lo voy a poner de esta forma. Ahí está. El edificio continúa así. Y el chorro termina antes. Termina aquí, en este punto. Ese es el punto B. Bueno. Me están pidiendo la distancia D que se encuentra aquí abajo. Esta distancia. Hasta este lugar. Esto es D. Y el resto de las distancias nos han dado de dato. Esto es 18 pies. Y en la horizontal tenemos 13.5 pies. Desde acá hasta acá hay 13.5 pies. Listo. Ah, y hay un dato más, perdón. Fíjense que el chorro parte de este punto que está a 3.6 pies. Entonces, a mí me conviene colocar mi nivel de referencia justamente aquí. Por lo tanto, esta distancia es 18 menos 3.6. Entonces, ayúdeme con eso. Voy a corregir lo que tengo aquí anotado. ¿Cuánto vale eso? $14.4. 14,4. Eso es, 14,4 pies. Listo, entonces me conviene colocar mi referencia aquí arriba. ¿Para qué voy a ponerla desde el suelo? Ahí arriba. Listo. Con esta información pasamos a resolver el ejercicio. Ocurre que el ángulo que me están pidiendo es el justo para que el chorro logre pasar. Si el ángulo fuese menor, el chorro no pasa. Pega a la pared y ya no logra pasar. Pero si el ángulo es más alto,
más grande, mejor dicho, que alfa, el chorro va disparado hacia arriba y, claro, como estoy manteniendo la misma velocidad, el chorro me sale hacia arriba y no va a poder llegar hasta el punto B, se va a detener antes. En otras palabras, el ángulo que estoy buscando es único. Hay una sola posibilidad y es que el chorro llegue justo a la esquina del edificio, en este punto. Esta es la clave del ejercicio. El chorro tiene que llegar a ese punto. Ni más abajo ni más arriba. A ese punto. Entonces, para eso tenemos los datos. Fíjense ustedes que la ubicación de este punto es en altura 14.4 y sobre la horizontal es 13.5 pies. Entonces ahora voy a intentar resolver utilizando la ecuación de la trayectoria. Esta ecuación es muy útil cuando no aparece el tiempo. Cuando no aparece el tiempo, la ecuación llegaría a ser esta. Pueden revisar sus apuntes. Ahí está. Bueno, me ha faltado. Voy a borrarlo de abajo para que se vea bien, ¿de acuerdo? Vamos a poner mejor. Aquí tengo que poner 2, b inicial al cuadrado y coseno al cuadrado del ángulo de lanzamiento, que aquí se llama alfa. Esto es. Listo. ¿Qué podríamos sacar de acá? Fíjense que lo primero que quisiera calcular sería el ángulo alfa. Si quiero usar la ecuación de la trayectoria, tendríamos la posición final del chorro sería esta. A ver, le voy a dar un nombre a este punto, que sea el punto C. Entonces tendríamos que poner YC igual a Y inicial. Y inicial conozco, ¿vale? ¿Cuánto vale Y inicial? ¿Cuánto vale Y inicial? 0. Eso. Claro, con la referencia que hemos puesto, Y inicial vale 0. Entonces tendríamos YC igual a 0 más X tangente de alfa. ¿Qué sería X? Sería la coordenada X del punto C. Entonces aquí sería XC, XC y nada más. Todo es dato aquí. Entonces voy reemplazando. YC, ¿cuánto vale? 14.4 pies. Medido desde nuestra referencia. Y inicial 0 y XC vale 13.5 pies. Ahí está. Entonces voy reemplazando. Empecemos. YC 14.4. 14.4 igual. Y inicial 0. XC es 13.5. 13.5 por la tangente del ángulo de lanzamiento. Ahí está la incógnita. Tangente de alfa. Menos. ¿Por qué es menos? Porque mi sistema de referencia apunta hacia arriba y la gravedad apunta hacia abajo. Por eso en la ecuación de la trayectoria viene con signo menos. Entonces reemplazo, G vale 32.2 por XC al cuadrado. XC es 13.5 todo dividido entre 2. Velocidad inicial al cuadrado, eso es 36 al cuadrado. Y coseno cuadrado del ángulo. Ahí está. Esta es nuestra ecuación. Entonces ahora hay que simplificar todo lo que se pueda simplificar.
14,4 no hay nada que hacer. 13,5 no hay nada que hacer. Pero aquí sí. A ver, ayúdenme simplificando esta parte. ¿Qué número es? ¿Me dicta alguien, por favor? Esto les estoy pidiendo. 2.26, Inge. Eso es. Todo esto de acá, ¿no ven? Entonces, a ver otra vez. 2,26. Eso. Dividido entre coseno cuadrado de alfa. Listo. Entonces acá ustedes tienen que acordarse de trigonometría, ¿no? Si están acá en la facultad es porque a todos ustedes se les ha tomado un examen de trigonometría. Entonces, todos tienen que poder resolver una ecuación trigonométrica. Si no puede resolver una ecuación trigonométrica, no tendría que estar aquí en la facultad. Esto es un ejercicio que un estudiante de la secundaria puede resolver. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es el camino? A ver, ¿alguien me quiere decir algo? Tendrían que utilizar alguna identidad trigonométrica. ¿No es verdad? Alguna identidad trigonométrica. Porque el ángulo es la incógnita, tengo tangente de alfa, al otro lado tengo coseno cuadrado. Recordemos que en trigonometría, para poder resolver, necesitamos que todo esté expresado en la misma función trigonométrica. Entonces, una alternativa aquí podría ser la siguiente: tratar de encontrar una relación entre la tangente y el coseno cuadrado. Recuerden que 1 sobre coseno cuadrado es lo mismo que secante cuadrado. Por otro lado, estoy haciendo aquí un recordatorio. Por otro lado, recuerden que hay una ecuación trigonométrica, una identidad que viene así. 1 más tangente cuadrado, ¿qué cosa es? Esto es 1 más seno cuadrado entre coseno cuadrado. Pero yo puedo distribuir el coseno y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿qué cosa es? 1. Entonces esto es igual a 1 sobre coseno cuadrado, es decir, secante cuadrado. Ya. Entonces, la identidad trigonométrica que todo el mundo debería recordar es que 1 más tangente cuadrado es igual a la secante cuadrada del ángulo. Eso es lo que necesito del curso previo de trigonometría. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es convertir el 1 sobre coseno cuadrado, es decir, la secante cuadrado, en 1 más tangente cuadrado. Y así van a tener una ecuación cuadrática con la incógnita tangente de alfa. Hay que resolver esa ecuación cuadrática. Van a haber 2 raíces, por lo tanto 2 ángulos, y escoger cuál es el válido. Tal vez hay 2 ángulos que valen, tal vez solo hay uno y el otro es negativo o no sirve por alguna otra razón. Eso hay que ver. Pero ya el problema estaría encaminado con esto a su solución. ¿Ya? Por favor, esta solución con la trigonometría que acabo de mostrar es básica, la tienen que poder entender todos. ¿Ok?
Con esto vamos a finalizar el ejemplo. Ustedes, por favor, resuelvan la ecuación cuadrática y sacan el valor de alfa. Una vez tengan el valor de alfa, lo otro que se está pidiendo es la distancia d. Y esa distancia d ya es fácil de calcular si yo ya conozco el ángulo. Conocido el ángulo y la velocidad inicial, esta distancia d se calcula fácilmente. Otra vez con la ecuación de la trayectoria, pero ahora para la incógnita x del punto B. ¿De acuerdo? Eso es. Termínenlo, por favor, el ejercicio. Quien hizo la pregunta, no sé si ya con esto está resuelto lo que estaba preguntando o todavía hay alguna duda. Ingeniero, buenas tardes. Tengo una pregunta, pero no sobre el ejercicio. Es sobre la clase que no pasamos el viernes y la práctica de mañana, ya que muchos compañeros aún tenemos bastantes dudas sobre la práctica. ¿Podría ser que nos dé el plazo la práctica para el día viernes? Sí, es razonable, es razonable. De todas maneras, la práctica originalmente era para el lunes. Y yo ya lo he recorrido porque no hemos pasado el viernes, pues, ¿no? Además, queremos pasar con el auxiliar, ingeniero. La anterior semana no pudimos pasar. No pudieron pasar. Ya. Como estamos todavía a mitad de semestre, no hay mucho apuro, digamos, ¿no? Pero sí les digo que todas estas pequeñas demoras, vamos a decir, que vamos recorriendo un poquito el calendario, al final sí nos va a complicar, ¿no? Al último no vamos a tener ya mucho margen. Pero ahorita no pasa nada. Así es que no hay problema de mi parte, jóvenes. Lo recorremos al día viernes. ¿Ya? Entonces mañana vengan con sus dudas todavía y seguimos revisando estos problemas. ¿Ok? No hay examen todavía mañana, sino el viernes directamente. ¿Ya? Listo. Con eso terminamos, muchachos. Eso es todo. Buenas tardes y hasta mañana. Disculpe, ingeniero. Sí. Podría, la anterior clase me dijo que podía revisar mi PDF del anterior de paso. No. Es que yo no pude. Sí, voy a parar un ratito la grabación. Dame un ratito.